Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del verso 10 en adelante. Vamos a estar meditando en esta palabra preciosa de Dios. Aleluya. Saludamos a todos los que están ahí, a todos los que tienen ese deseo y a los que han salido hoy, aleluya, a los que han salido hoy a buscar su maná del cielo, lo que el Señor les ha hecho descender de los cielos para su sustento, para el sustento de su alma. Es este maná que hoy tenemos aquí en Radio Dionisio 89.9, la estación correcta, la estación que te desconecta de la tierra para conectarte con el cielo. Gloria al nombre del Señor. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Aleluya. Mire qué maravillosa porción de la Biblia. Una vez más lo voy a leer. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Oremos en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno, te doy gracias, Señor. Reconozco que yo no soy nada ni nadie, Señor. Reconozco que dependo totalmente de ti, que dependemos de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tú eres el que, Señor, nos sustenta y el que, Señor, nos da de su bendita palabra. Toma el control, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Bendice, por favor, a tu pueblo que estará escuchando, a los amigos, y que tu palabra corra libremente, Señor, y sea glorificada. Permítenos con denuedo predicar tu palabra, Señor. Inspíranos por medio de tu Espíritu Santo. Y así como usted dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Gracias, Señor. Sea bendecido y sea alabado tu nombre santo para siempre. Gloria al nombre del Señor. Prepárese, hermano, prepárese. Vamos a meditar en esta palabra. Y el tema de esta noche, mis amados hermanos, el tema de esta noche, yo le he titulado: ¿hasta dónde tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Gloria al nombre del Señor. Escuche bien esto, mi amado hermano. Mediten estas palabras. Estas son palabras de Dios. Son palabras que el Señor hablaba a mi vida. Gloria al nombre del Señor. Orando al Señor, el Señor nos decía estas palabras: ¿hasta dónde tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a estar hablando sobre este tema. Y me llama la atención en esta escritura. Quiero decirle que Manasés es un hombre, es un rey que reinó sobre Israel, sobre el pueblo del Señor. Y fue el que reinó más tiempo de todos los reyes que reinaron ahí en este pueblo de Dios. Pero también fue uno de los que más se corrompió. También fue uno de los que más, aleluya, se dio a hacer lo malo, se vendió a hacer lo malo. Pero hubo un trato de Dios con él, hubo gloria al nombre del Señor, un trato para su vida. Dios estuvo obrando en su vida, Dios hizo algo especial en su vida. Y queremos leer esta palabra. Escuche lo que dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ese es el gran problema. Ese es el problema de los hombres, de nosotros, los seres humanos. Que el Señor nos habla, el Señor nos sigue hablando, pero nosotros no queremos escuchar. El problema está en no escuchar. El problema está en no atender a la voz de nuestro Dios. Aleluya.
Este versículo es claro, este versículo es muy contundente en cuanto a nosotros. Y si usted lo puede leer, obsérvelo con atención, mírelo con mucha atención y medite en él. El verso 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué tremendo cuando Dios habla. Qué tremendo es cuando Dios está hablando y el pueblo, los que gobiernan al pueblo del Señor, los que tienen la autoridad para gobernar el pueblo del Señor, no escuchan a Dios. No ponen atención a lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Y empieza a haber un problema muy grande, porque la Biblia dice que Dios no dejó de hablar, que Dios siguió hablando. Dios habló a Manasés, Dios habló a su pueblo. Manasés se había corrompido, pero Dios seguía hablando. Dios habló a la vida de este hombre, a la vida de este rey, y Dios habló al pueblo también. Pero tristemente la Biblia relata que ellos no escucharon. Eso es lo más triste de la vida del hombre, es lo más triste de un pueblo, gloria al nombre del Señor, que no presta atención, que no puede escuchar la voz de Dios cuando el Señor le está hablando. Quiero decirte que Radio Nisi es un medio a través del cual Dios te habla, a través del cual Dios habla a sus ministros, Dios habla a su pueblo. Y qué hermoso sería, qué maravilloso sería que usted y yo, que los ministros del Señor, que el pueblo del Señor pudiera escuchar la voz de Dios, pudiera atender a la voz de Dios, pudiera discernir quién es el que le habla desde el cielo, pudiera escuchar y atender la voz del Señor. Dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando no escuchamos, cuando no atendemos, cuando, aleluya, nosotros desatendemos a la voz de Dios, Dios tiene que actuar, Dios tiene que obrar de maneras diferentes, a veces duras, a veces difíciles, a veces nos pone en momentos apremiantes, en encrucijadas, en decisiones que nos cuestan tomar aquellas decisiones. Quiero leer esta palabra y que usted pueda escuchar palabra por palabra lo que el Señor nos dice, lo que Él quiere hablar a nuestro espíritu. En el verso 11 dice: después de que el Señor habla y su pueblo, aquel hombre, aquel rey no le escucha, dice la palabra del Señor: por lo cual Jehová el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este hombre fue puesto en cautividad. Dice la Biblia que fue Dios mismo el que trajo a los enemigos. Fue Dios mismo el que trajo al rey de los asirios, aquel ejército del rey de los asirios, los cuales lo aprisionaron con grillos, lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. ¿Sabe por qué ocurrió esto? ¿Por qué Dios trajo a estos enemigos a la vida de Manasés? Porque Manasés no había escuchado cuando Dios le había hablado, cuando Dios le habló. Gloria al nombre del Señor.
Dios tuvo que permitir, la Biblia menciona claramente la palabra de Dios, por lo cual, por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haber escuchado la voz de Dios, el Señor trajo contra ellos a sus enemigos, que los aprisionaron con grillos, que los ataron con cadena. Aquel hombre empezó a vivir diferente, una vida de cautividad, una vida de miseria, por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber escuchado cuando Dios le hablaba. Hoy en día hay mucha gente que se pregunta: ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no puedo salir del vicio? ¿Por qué no puedo salir de este problema? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar en mi vida? ¿Por qué mi familia está destruida? ¿Por qué es que mi casa no puede levantarse y no puedo salir adelante? Es que muchas veces el Señor nos ha enviado su palabra. Muchas veces el Señor nos ha hablado. La Biblia es clara, dice: y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no atendemos a la voz de Dios, cuando no queremos hacer su voluntad, empieza Dios a permitir. Dios empieza a traer cosas inesperadas. Dios empieza a permitir que aquello que nosotros tememos, aquello que nosotros no queremos que llegue a nuestra vida, empieza a alcanzarnos la miseria, empieza a alcanzarnos la soledad, empieza a alcanzarnos, gloria al nombre del Señor, la desesperación, la turbación, empieza a alcanzarnos la ansiedad, la tristeza, la amargura, porque no escuchamos la voz de Dios. Este hombre, en lo personal, me llama mucho la atención, porque si usted puede leer la Biblia, dice que lo aprisionaron con grillos, lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Lo sacaron de su lugar. Pero dice la palabra del Señor en el verso 12: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Mire, ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Qué enseñanza nos deja esta palabra? Dice: mas luego, después que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que hace la angustia en la gente? ¿Qué es lo que hace la angustia en los hombres? Nos ayuda a orar, a clamar a nuestro Dios. Dice que este hombre oró a su Dios. ¿Cuánto tiempo tenía que Manasés no oraba a Dios? Él se había corrompido, él se había alejado de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no oras a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que te has alejado de Dios, que no hablas con Él? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde? ¿Hasta dónde tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Me decía el Señor. ¿Hasta dónde tendré que llevarte? ¿Hasta dónde tendré que permitir que caigas para que tú puedas entender y puedas aprender a hacer mi voluntad? Este hombre tuvo que ser aprisionado con grillo, tuvo que ser atado con cadena. Lo tuvieron que sacar de su pueblo, de su reinado, de todo lo bueno y de todo lo hermoso que él tenía. Él lo perdió todo. Él dejó de ser rey. Se convirtió en un prisionero, en un cautivo. Él dejó de vivir cómodamente, dejó de vivir bien. Ahora él estaba como un esclavo, como un prisionero. Y dice la Biblia, claramente nos enseña la palabra del Señor. Dios nos deja estos pasajes, Dios nos deja esta escritura para que nosotros veamos lo grave que es desatender el consejo de Dios. No escuchar cuando Dios nos habla.
A veces tomamos la palabra de Dios en poco. A veces tomamos la palabra de Dios como cualquier otra cosa. Pero quiero decirle que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios es limpia, es recta, es perfecta. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Tuvo el Señor que ponerlo en gran angustia. Tuvo el Señor que traer a sus enemigos para que él se sintiera angustiado y él pudiera volver a orar al Dios del cielo. ¿Cuánto tiempo tenía que Manasés no oraba? ¿Cuánto tiempo tenía que Manasés no se acordaba de Dios? Pero cuando llegó la angustia, Manasés se acordó que había un Dios en los cielos, que había alguien que le podía librar. Y yo quiero decir que esta es la noche en que Dios te está diciendo: si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Si tú hoy volteas a mirar al cielo, yo voy a responderte. Si tú hoy en medio de tu angustia te acuerdas que hay un Dios que no cambia, que hay un Dios que tiene poder, yo puedo ayudarte. Aleluya. Este hombre dice que cuando fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios humillado. ¿Cómo tenemos que venir a Dios? Este hombre vino humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice la palabra del Señor que este hombre fue humillado grandemente. Este hombre se humilló delante de Dios, porque su condición había cambiado, porque él, después de ser rey, se convirtió en prisionero. Hay personas que están prisioneras de la droga, del alcohol, prisioneras del pecado, prisioneras cautivos de la maldad, cautivos del odio, del rencor, cautivos del resentimiento, de la avaricia, de todas esas cosas que están aprisionando tu vida, que están cautivando tu corazón y tu mente. Aleluya. Que Dios ha permitido que llegues hasta ahí. Dios ha permitido que la angustia llegue a tu vida para que tú puedas venir ante su presencia humillado, para que tú puedas reconocer que realmente Dios es Dios, que realmente Dios es el que tiene el poder. Este hombre vino humillado grandemente en la presencia de Dios. Pero quiero decirte en esta noche, ¿hasta dónde tuvo que llevar Dios a Manasés? ¿Hasta dónde lo tuvo que llevar para que él pudiera orar a Dios? Para que él pudiera humillarse ante la presencia de Dios. Por eso el Señor me decía: ¿hasta dónde tendré que llevarlos para que aprendan a hacer mi voluntad? Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Yo no sé cuántas veces te he hablado. Mira, el Señor le habló a Manasés por medio de sus profetas, por medio de aquellos varones de Dios, por medio de los videntes. Pero Manasés no escuchó la palabra de Dios. Manasés no escuchó lo que Dios le hablaba. Cuando le decían a aquellos hombres: mira, busca al Señor, vuélvete al Dios de tus padres, busca la palabra del Señor, ve, entra en el templo y adora a Dios, busca el rostro del Señor. Manasés no escuchó. Manasés adoraba a los dioses de metal, a los dioses, a los ídolos, a los dioses de barro. Manasés no quiso atender. Tuvo el Señor que permitir
y traer el mismo, porque la Biblia dice que fue Dios el que trajo contra Manasés y su pueblo a sus enemigos, y aquellos lo aprisionaron con grillos, lo ataron con cadenas. ¿Qué es lo que Dios puede traer a tu vida? ¿Qué es lo que quieres que Dios traiga a tu vida? Para que tú puedas orar, para que tú puedas venir humillado ante la presencia de tu Dios. Este hombre, dice la Biblia, y habiendo orado Manasés, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mire qué tremendo. ¿Hasta dónde tiene que llevarnos Dios para que podamos reconocer que Él es Dios? ¿Hasta dónde el Señor tiene que dejarnos caer? ¿Hasta dónde el Señor tiene que permitir que lleguemos para que podamos aprender a hacer su voluntad? Por eso es que el Señor me hablaba esta palabra. ¿Hasta dónde tendré que llevarte? Escucha lo que el Señor te dice en esta noche. ¿Hasta dónde, mujer? ¿Hasta dónde, joven? ¿Hasta dónde, hombre? ¿Hasta dónde, iglesia del Señor, tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Quiero que puedas mirar, gloria al nombre del Señor, a un hombre llamado Jonás. En el capítulo 1, en el verso 17, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios preparó. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo lo que el Señor hace. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor 1:17 del libro de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este hombre era un profeta del Señor y Dios le había dado la encomienda. Yo creo que ustedes conocen la historia. Dios lo mandó a Nínive a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas, a llevarle la palabra de Dios. Pero Jonás no quiso ir. Jonás salió para Tarsis huyendo de la presencia del Señor. ¿Cuánto podemos huir? ¿A dónde podremos ir que el Señor no nos vea? ¿A dónde podremos huir que el Señor no nos alcance? Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Al igual que Manasés, dice la Biblia que Dios trajo a sus enemigos para Manasés. Y en esta escritura dice que el Señor dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios prepara, gloria al nombre del Señor. Dios prepara situaciones. Dios prepara cosas que harán que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Dios prepara cosas y situaciones que nos traerán a reconocer que la voluntad del Señor se tiene que hacer. Que Dios es el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra del Señor dice, escuche esto, amado hermano y amigo. Yo no sé si tú estás huyendo del Señor como Jonás. Yo no sé si el Señor te dio una encomienda, te dio una palabra y tú estás huyendo de Dios. Dice la Biblia que el Señor tenía preparado un pez que se tragó a Jonás. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Mire, aquel gran pez, aquello que le pasó a Jonás, hizo que Jonás orara a su Dios.
hizo que Jonás viniera delante de la presencia de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, desde allá adentro, desde en medio de aquella situación, de en medio de aquel problema. Es cuando estamos en medio de aquellas dificultades, cuando nosotros oramos, cuando nos acordamos que tenemos un Dios que tiene misericordia. Dice la Biblia, y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mire, nuevamente la angustia. Invoqué, oré, clamé al Señor en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. Tuvo que llevar el Señor a Jonás al abismo, lo tuvo que llevar al Seol, lo tuvo que llevar ahí, gloria al nombre del Señor, a lo profundo de los mares. Tuvo que permitir el Señor que Él estuviera en esta situación para que Él pudiera reconocer. Escucha lo que dice en el verso 9. Dice la palabra del Señor: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire, cuando el Señor llevó a Jonás al vientre del pez, aquellos abismos, Jonás entonces dijo: voy a hacer lo que te prometí, te voy a servir, voy a llevar tu palabra. Entonces Jonás reconoció que tenía que hacer la voluntad de Dios. Entonces Jonás reconoció que la voluntad de Dios es la que tiene que hacerse, que la voluntad de Dios es la que gobierna sobre nosotros. Entonces Jonás quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde tuvo que llevar Dios a Jonás? ¿Hasta dónde tuvo que permitir Dios que viviera Jonás esta experiencia tan tremenda, gloria al nombre del Señor, para que él pudiera reconocer y él pudiera volverse a Dios? Tuvo que permitir que Jonás experimentara, sintiera la muerte, sintiera esta situación tan tremenda. ¿Hasta dónde quieres que el Señor te lleve? ¿Hasta dónde nos tiene que llevar el Señor para hacer su voluntad? Para que aprendamos a hacer su voluntad. Aquel hombre llamado Manasés lo llevó a ser un prisionero, a ser un cautivo. Estaba angustiado este hombre y tuvo que orar a Dios. Jonás fue tragado por un pez que preparó Dios. Y allá adentro, allá en medio, en el vientre de ese pez, tuvo que clamar Jonás. Yo no sé en medio de dónde te encuentres. Yo no sé qué es lo que el Señor ha permitido en tu vida y a dónde te encuentres tú en este momento. Pero lo que sí quiero decirte es que tú puedes clamar desde ese lugar. Tú puedes orar al Señor en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de eso que el Señor ha permitido en tu vida. Y puedes decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no había entendido. Yo no quiero que tú me lleves a algo peor. Yo no quiero que permitas más cosas en mi vida.
Yo quiero aprender a hacer tu voluntad. En medio de ese gran pez, clama a Dios. En medio de esa cautividad, con esos grillos, con esas cadenas, clama al Señor y los grillos se caerán. Las cadenas se romperán por el poder de Dios en esta noche. En medio de donde tú te encuentres, puedes clamar a Dios, como lo hizo Manasés, como lo hizo Jonás. Y ellos fueron atendidos por Dios. Dios solamente está esperando que tú clames. Dios solamente está esperando que tú ores a Él, que tú reconozcas que Él es Dios. Dios solamente ha permitido lo que estás viviendo para que tú aprendas a confiar en Él, para que tú aprendas a hacer su voluntad. Quiero decirte que solamente es una enseñanza, que solamente Dios te está enseñando para que tú puedas darte cuenta quién es el que tiene el poder. ¿Quién es el que, aleluya, te puede ayudar? Dos casos diferentes. Yo quiero que vayamos a ver otro caso en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. La Biblia habla de un rey llamado Nabucodonosor. Capítulo 4 del libro de Daniel. Mire, la palabra de Dios es hermosa. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 4 del libro de Daniel. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Capítulo 4, el verso 33. Dice la palabra del Señor: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes. Mire, escuche lo que a este hombre le aconteció. Era un rey, Nabucodonosor era un rey al cual Dios le había dado todos los reinos de la tierra. Dios mío, así hay gente que Dios le ha entregado muchas cosas en la mano. Este rey había recibido de parte de Dios. La Biblia dice que Dios le había entregado los reinos de la tierra por la rebeldía de los pueblos, y aún el pueblo de Dios lo había entregado en sus manos por su desobediencia. Este rey gobernaba sobre todos los reinos. Todos estaban, gloria al nombre del Señor, sujetos a este rey. Pero este rey no atendió a la voz de Dios, sino que dijo que él había ganado todo lo que tenía con su poder, con su inteligencia, con su sabiduría. Pero dice la Biblia que cuando él no reconoció a Dios, dice la palabra del Señor, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como las de las aves. Este hombre, gloria al nombre del Señor, lo echaron de su reino. Perdió la razón este rey llamado Nabucodonosor. Muchos conocen la historia. La Biblia relata como la locura de Nabucodonosor. Llegó la locura a este hombre después de ser un rey respetado por todos, después de tener tanta grandeza, después de tener tanto dominio, que Dios había entregado tantas cosas en sus manos. Empezó a comer hierba como los bueyes. Estuvo 7 años en esta condición. Lo echaron de su reinado, lo quitaron, perdió todo. Este rey, le vino la locura. Dios permitió que este hombre fuese echado de entre los hombres, que habitara con los animales del campo, que comiera hierba. Sus uñas crecieron, su pelo creció como plumas, dice la Biblia. Usted lo puede leer ahí en la palabra del Señor, el verso 33. Este hombre le vino una locura. Gloria al nombre del Señor. Escuche, le vino una locura y él tuvo 7 años de esa manera. Pero lea en el verso 36.
Gloria al nombre del Señor. En el verso 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Oiga, hermano, mire, Dios tuvo que llevarlo a la locura para que este rey reconociera, para que este rey levantara sus ojos al cielo y él pudiera reconocer. Y ahora él dice, mi razón me fue devuelta. ¿Cómo se le llama a alguien que pierde la razón? ¿Cómo se le llama a alguien que pierde la razón? Es alguien que está loco, que tiene una locura. Este rey se puso loco. Este rey, imagínense, para comer hierba, para estar ahí mojándose con el rocío, ahí entre los animales. Por eso la Biblia dice la locura de Nabucodonosor. Dios tuvo que permitir que la locura viniera a este hombre. 7 años. Dios había entregado tantas cosas en sus manos, pero él no pudo reconocer que todo venía de Dios. Él no pudo reconocer que lo que él tenía es porque Dios así se lo había entregado. ¿Cuánta gente que Dios le ha entregado cosas en sus manos? ¿Cuántos ministros que Dios le ha puesto en sus manos cosas hermosas? ¿Cuánto pueblo del Señor que Dios le ha entregado bendiciones en sus manos, y después de que Dios los bendice no quieren reconocer al Dios de la gloria? Cuidado, cuidado, no sea que te venga una locura como a Nabucodonosor. No sea que el Señor te lleve a una locura, gloria al nombre del Señor, hasta que tú reconozcas quién es Dios. ¿Hasta dónde tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Ese es el mensaje de esta noche. Alabado sea Dios para siempre. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. ¿Hasta dónde Dios te está diciendo, amado amigo, amado hermano? ¿Hasta dónde tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad? Para que reconozcas quién es Dios en tu vida. Dios tuvo que llevar a Nabucodonosor a la locura. Después, mire, escuche, mas al fin del tiempo, cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Es tiempo de que levantes tus ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo, la razón se nos devuelve. Entendemos, comprendemos que el poder es de Dios, que la gloria es de Dios, que la misericordia de Dios, que la benevolencia de Dios, que todo pertenece a Dios. Dice la Biblia, mi razón me fue devuelta. Mire, cuando los hombres recuperan la razón, por eso es que hay muchos locos por ahí sueltos hoy en día. Por eso es que hay muchos que están con locura. Porque mire, cuando la razón le es devuelta al hombre, los hombres empiezan a bendecir al Altísimo y alaban y glorifican al que vive para siempre. Por eso la gente dice que nosotros estamos locos, los aleluya. Y es que no es así, hermano. Aquellos que han perdido la razón son los que no pueden alabar a Dios, son los que no pueden glorificar y bendecir al que vive para siempre. Pero aquellos que bendicen a Dios, aquellos, aleluya, que glorifican a Dios, son aquellos que han recuperado la razón. Son aquellos que ya no están locos con los quehaceres del mundo, con las vanidades del mundo, con el pecado del mundo, con la corriente del mundo. Cuando este hombre recupera la razón, dice, él testifica: cuando mi razón me fue devuelta, alcé mis ojos al cielo, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, escuche, ¿cómo cambió este hombre? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidado, amigo y hermano. Cuidado, no dejes que la soberbia entre en tu corazón. No permitas que la soberbia, aleluya, tome el gobierno de tu vida. ¿Hasta dónde tuvo el Señor que llevar a este rey Nabucodonosor? A la locura. Hasta este punto, a perder la razón, tuvo que llevarlo el Señor para que él pudiera reconocer quién era Dios en su vida. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿quién es Dios en tu vida? La voluntad de quién estás haciendo en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. ¿Hasta dónde tendrá que llevarnos el Señor para que aprendamos a hacer su voluntad? Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. La Biblia habla de muchos personajes, muchos hombres y mujeres que Dios tuvo que llevar, gloria al nombre del Señor, una situación tremenda para que ellos pudieran reconocer quién era Dios en sus vidas, para que ellos pudieran entender y aprender a hacer su voluntad. Manasés tuvo que ser humillado grandemente para que él pudiera orar a Dios, para que él pudiera reconocer quién era Dios en su vida. Jonás tuvo que ser tragado por un pez y ahí clamó adentro del vientre de ese pez y aprendió a hacer la voluntad de Dios. Nabucodonosor tuvo que experimentar la locura para poder reconocer, levantar sus ojos al cielo y poder reconocer que Dios es el que tenía el dominio y que Él puede humillar a los que andan con soberbia. Había un hombre llamado Jairo que el Señor tuvo que permitir que su hija muriera para que él pudiera ir y buscar a Jesús. Hubo una mujer sirofenicia que tuvo que permitir al Señor que su hija se endemoniara para que ella pudiera ir a buscar a Jesús. Una mujer con flujo de sangre, Dios tuvo que permitir para que ella pudiera venir a Jesús. ¿Hasta dónde Dios tendrá que llevarte para que tú puedas aprender a hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde el Señor tendrá que llevarnos para que aprendamos a hacer su voluntad? Pero ¿sabe cuáles son las buenas noticias en esta noche? Que no importa en medio de qué situación estemos, no importa en medio de qué pez estemos, en medio de qué dificultad, de qué prisión y de qué cautividad estemos. Si nosotros clamamos al Señor en medio de esa situación y de esa dificultad, el Señor escucha la oración. Quiero decirte que todo lo que el Señor ha permitido en tu vida es para que tú ores, para que tú reconozcas quién es Dios en tu vida. Amado amigo, tú que no le conoces, Dios ha permitido muchas cosas en ti para que tú le conozcas. Iglesia del Señor, Dios ha permitido muchas cosas en tu vida para que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Muchos ministros se preguntan, ¿por qué a nosotros nos ha tocado también todo esto que ha pasado en el mundo entero? Y Dios está diciendo, para que aprendas a hacer mi voluntad, para que tú sepas quién soy yo en tu vida, para que no te olvides quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene el dominio. Quiero decirte que el Señor tiene misericordia y que Dios, aleluya, te puede llevar a donde Él quiera y te puede permitir lo que Él quiera en tu vida para que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde Dios tendrá que llevarnos? Quiero que esta palabra se quede en tu corazón y que puedas meditar en ella. ¿Hasta dónde
tendré que llevarte para que aprendas a hacer mi voluntad. Quiero orar en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. El tiempo ha transcurrido, el tiempo se nos ha ido, pero yo quiero que tú medites en esa palabra. Y quiero que tú puedas reconocer y puedas ver cuán bueno y cuán misericordioso ha sido Dios en tu vida y en mi vida.